buenas noches a toda la gente que nos está viendo a través de RTP en Bolivia, de Canal Red en España y en toda América Latina. Un saludo cordial para todos. Hace más o menos un mes el gobierno de Luis Arce ha tenido que enfrentarse a un conflicto con los maestros del sistema urbano. Vamos a ver sobre el tema que nos ha preparado la producción. Hace más de un mes, el Magisterio Urbano de Bolivia, que agrupa a los maestros de la educación fiscal, inició su protesta. Exige mejores condiciones para la aplicación del nuevo programa de estudios y alega que esto no se hizo por la falta de presupuesto y la contratación de docentes especializados. El sector también cuestiona que se añadan nuevas asignaturas como inglés, artes plásticas, computación, educación sexual y robótica, entre otras, sin la asignación previa de más recursos y una carga horaria separada. También pide incremento de sueldos, pago de horas extras y jubilación. Por ello es que no implementaron la nueva malla educativa prevista para esta gestión. El gobierno señala que este nuevo plan de estudios se basó en propuestas formuladas por organizaciones de padres de familia, estudiantes, entidades públicas y privadas, en pos de mejorar los aprendizajes. Además, pese a la dificultad económica que trajo la pandemia, se hicieron ajustes en los años 2021 y 2022 al presupuesto de educación, que pasó del 5 a más del 10% y se crearon 7.500 nuevos ítems. El conflicto con este sector fue aprovechado por sectores pro vida, que rechazan cualquier forma de educación sexual, y por la oposición política que brindó su apoyo a los educadores para inflar el conflicto y evitar cualquier acercamiento mediante un diálogo que aún no se asoma. La educación pública en Bolivia es gratuita desde el nivel inicial hasta el bachillerato. Los recursos que se emplean para su financiación dependen del presupuesto estatal. ¿Cuál es el conflicto de fondo entre el gobierno y los maestros? Los maestros en realidad lo que quieren son, y por lo que se movilizan y se movilizan en todo el tiempo históricamente, es por mayor cantidad de puestos de trabajo. Ellos entienden que el gobierno tiene una deuda, lo que le llaman una deuda histórica, es decir, que existe mucha inscripción de niños, mucho crecimiento, ha habido desarrollo del país, grandes migraciones, particularmente al oriente del país, y esto significa que hacen falta maestros. A esta falta de maestros, los maestros le llaman la deuda histórica. Sin embargo, el gobierno contesta que en este tiempo, en los 14, 15 años que ha sido gobierno del movimiento al socialismo, se ha incrementado alrededor de 53.000 puestos de trabajo, es decir, 53.000 ítems. Solamente en el gobierno de Luis Arce estamos hablando de 7.500 puestos de trabajo. Además, como lo hemos visto, los maestros piden mayor cantidad de presupuesto. Ellos hablan del 10%, en realidad la asignación presupuestaria del gobierno es por encima del 10% a el área educativa. Sin embargo, ellos exigen en este momento que se creen mayores ítems y mayor presupuesto. Este es el tema central. En un momento complejo, económico, como en el que vive Bolivia, y hemos escuchado además tantas expresiones rechazando el déficit fiscal, es un poco contradictorio que la oposición haya salido plenamente a apoyar las demandas del magisterio cuando un incremento presupuestario de inmediato incrementaría el déficit fiscal. Por supuesto, estamos hablando de que se trata de una cuestión prácticamente meramente política y no de interés sectorial, sino el antimasismo para generar, por supuesto, un proceso de malestar entre el gobierno y la sociedad. Bien. Por otro lado, y que creo que es lo que más publicidad de pronto recibe, pero que, como les explico, no es la centralidad del conflicto, es el rechazo que tienen los maestros a la actualización de 22 guías de enseñanza. Entre los cambios está la educación sexual, que ha traído, por supuesto, el apoyo a maestros de grupos conservadores, de padres de familia y también de grupos pro vida. No es nuevo esto en Bolivia, esto ha pasado también en varios países de la región. También en el último tiempo se ha agendado mucho que los niños van a recibir un adoctrinamiento político. Finalmente, la exigencia de enseñar inglés, robótica, artes plásticas y algunas otras materias ha generado, ajedrez también ha generado que los maestros contesten y digan que se trata de una demagogia de parte del gobierno porque no tienen los recursos ni las capacidades técnicas ellos de impartir estas enseñanzas.
Al final, los ciudadanos, como siempre, o como la mayoría de las veces, no sabemos muy bien de qué se trata el conflicto, porque son fuerzas que, dependiendo cada uno de sus intereses, se manifiestan y se movilizan, aunque estos intereses incluso sean contradictorios. Lo dicho con la mayor asignación de presupuesto y la crítica al déficit fiscal, por ejemplo, por dar solamente uno de los ejemplos. Y en este programa lo que vamos a buscar es, de alguna manera, preguntar qué es lo que realmente está detrás de este conflicto y de aquellos temas y sobre aquellos temas que están en una agenda mediática tan importante como, por ejemplo, el tema de la educación sexual o el adoctrinamiento político de los pequeños. Quédese con nosotros. Como lo anunciaba en la introducción, estamos en este programa hablando de el conflicto que existe entre los maestros urbanos del país y el gobierno de Luis Arce. ¿Qué es lo que verdaderamente está detrás de este conflicto? Y para esto he invitado a 3 expertos sobre temas de educación y muy conocedores de estas cartillas educativas que están en cuestión para poder intentar conocer de mejor manera qué es lo que está detrás de este conflicto. Con nosotros Giovanni Sanamamut. Giovanni, bienvenido, sociólogo, ex viceministro de Educación Superior. Te doy la bienvenida a Desacuerdo. Gracias, Susana, por la invitación. Con nosotros está también Marta Lanza. Marta, bienvenida al programa. Te agradezco mucho estar con nosotros. Tú eres especialista en educación sexual, activista por los derechos de la mujer y has venido trabajando sobre el tema de educación sexual, yo diría, toda la vida. Prácticamente. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Qué gusto que estés con nosotros. Con nosotros también y por Zoom está esta noche desde Cochabamba doctora en Ciencias de la Educación, Mónica Olmos. Mónica, bienvenida a Desacuerdo. Buenas noches. ¿Cómo estás, querida Susana? Un saludo especial a ti, a tu audiencia y también, por lo tanto, al panel, a Marta y a Giovanni, un cariño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a empezar con Giovanni. Giovanni, hace poco has escrito un artículo que me ha parecido sumamente interesante, lo has publicado en Correo del Sur. Y, a ver, dice que los medios están movilizando, los medios dicen que los maestros se están movilizando por las guías educativas, etcétera, ¿no? Es lo que está más en agenda en la agenda mediática. Pero tú sostienes que existe algo de fondo, y el problema de fondo es lo que los maestros llaman la deuda histórica por los ítems, ¿no es cierto?, en nuestro país. O sea, los maestros, digamos que lo que están pidiendo en el fondo es que se amplíe la mayor cantidad de puestos de trabajo, y esto que aunque el gobierno, digamos, ha hecho en 7.500 y el gobierno del MAS en 53.000, nunca antes en la historia del país se había visto un crecimiento de esa naturaleza, ellos sostienen que no es suficiente. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, la deuda histórica es un asunto que empieza a ser mucho más grande desde la época neoliberal, ¿no? En el gobierno de Goni empieza a haber estos boquetes grandes que cuando viene el gobierno del movimiento al socialismo empieza a tratar de resolver ese problema. A mí personalmente estar en varias mesas de discusión sobre este asunto y con los dirigentes tanto de los urbanos y los rurales siempre se sabía que el déficit histórico era un tema que no se puede resolver a mediano ni a corto plazo. Es un tema que se resuelve siempre a largo plazo. Han habido varios problemas. Primero, creo que el 2020 es clave porque en el 2020 no se crea ningún ítem de nueva creación. Se hace una desorganización muy grande del sistema educativo y la brecha histórica que se venía arrastrando y subsanando negociadamente empieza a crecer. Ese es un primer elemento que hoy se destapa el 23, es decir, esa falta de planificación, ese boquete que se ha quedado el 2020 porque no se crea ni un ítem de nueva creación. Sin embargo, el crecimiento vegetativo de los jóvenes, sobre todo en Santa Cruz, en Cochabamba, en la zona sur y en otros lugares, sigue creciendo. Y eso nunca ha habido una planificación para ver cómo se va a negociar. Ese para mí es un primer elemento. El segundo componente es que, obviamente, esto que llamamos nueva malla curricular no lo es, porque en realidad es una malla del 2014. Ahí empieza esta nueva malla. Se han hecho modificaciones del 2018, 19, 20, 21. Ya esto se le ha llamado una adecuación
de una reactualización de nuevos contenidos. Ahora, ahí el tema es el siguiente. Primero, la capacitación. Creo que en ese marco hay un tema que hay que negociar también con los dirigentes, cuáles van a ser los términos de la capacitación. Se han hecho capacitaciones muy cortas, tal vez había que plantear capacitaciones más largas, y también dentro del tema es cuánto se paga o quién no se paga por la capacitación. Creo que son los temas puntuales, y un tema más agregaría que hay también la dirigencia de la CTV, es decir, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, está al mando de independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay fracciones trotskistas de La Paz, fracciones trotskistas de Cochabamba, verdes de Santa Cruz, que están a la cabeza y que evidentemente no tienen una cohesión ideológica y que en realidad también les interesa muchísimo a los dirigentes confrontarse al gobierno. Entonces hay varios ingredientes que muestran por qué hemos llegado a este plano. Me parece que es un elemento. Ahora, el currículum mismo es un componente, pero que no es el más complicado de todos, ¿no? Uh-huh. A ver, es posible, has dicho dos cosas, y a ver, dos repreguntas en realidad te voy a hacer. Uno, ¿es posible satisfacer esa demanda, la que ahora mismo tienen? ¿No es cierto? Tú dices, esto es una cuestión que no se satisface a corto plazo, porque no se puede, ya está, ¿no? Entonces, en una situación económica compleja como la que ahora se está viviendo, donde existen decretos que intentan bajar precisamente el déficit fiscal, donde se está expresamente prohibido crear ciertos ítems, donde está expresamente prohibido ciertos gastos del Estado, donde de hecho se han recortado gastos del Estado y toda aquella cuestión, ¿cómo ves la posibilidad real de que pueda haber una solución en este sentido de los ítems? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿no es cierto?, es ¿qué ganan los maestros con que se amplíen estos puestos de trabajo? ¿Sí? Porque aquel maestro que sale, ¿no es cierto?, ya tiene el ítem. Sí. ¿Sí? Entonces, me pregunto qué es lo que ganan. ¿Bajarse horas, cargas horarias? Es decir, ¿qué es lo que se está buscando? Bueno, primero, para empezar por el final, en realidad el déficit histórico quiere decir que hay maestros que ejercen clases en unidades educativas fiscales que no están pagadas por el Estado, que están pagadas por los padres. Ese es el problema. Entonces, lo que se trata es de cubrir. Siempre ha habido negociaciones con los dirigentes para decirles que los lugares más álgidos se pueden empezar a cubrir poco a poco y se han reducido las horas, ¿no? Ellos calculan por horas cuántas horas se deben y en muchos sectores de Bolivia se han empezado a reducir. Por ejemplo, 2016, 15 que yo conozco, la discusión era con el Alto. Hoy, por ejemplo, el Alto ya no tiene problemas de déficit tan grandes, está buscando sobre todo cubrir administrativos. Pero profesores de base, tenemos más problemas en Santa Cruz y en la zona sur de Cochabamba, donde hay los problemas que te estoy diciendo. Eso siempre se ha negociado con los dirigentes y el Ministerio de Educación, en el sentido de decir dónde necesitamos, dónde podemos cubrir y cada año tenemos que empezar a reducir. Ese era el compromiso. Eso siempre va a ser un proceso de negociación, no puede darse de manera automática. Hoy el cálculo que hace el Ministerio más o menos son 7.000 ítems que faltan en todo nivel del país y los maestros han hecho sus cálculos también y no están de acuerdo con la propuesta del gobierno. Vuelvo a insistir, ese es un tema de negociación porque los maestros saben, los dirigentes siempre han sabido que ese déficit histórico no se puede cubrir a corto ni a mediano plazo. Ese es un tema que se debe paulatinamente, poco a poco, empezar a reducir. Es una deuda que tiene el Estado con la educación boliviana. Bien, lo segundo, lo que te decía, en este momento, ¿no es cierto?, existe un problema de déficit fiscal, lo que haría más complicado el cumplimiento. Entonces, ¿hasta cuándo se va a estirar el conflicto? Porque lo digo porque estamos más de un mes en movilizaciones escalonadas, primero de 24, luego de 48, luego de 72, luego se suman, luego reciben apoyos de lugares antimasistas y al final los que están pagando son los chicos, otra vez. Claro, ahí hay el tema, por ejemplo, de los dirigentes de La Paz y Cochabamba, que están en la base de trotskistas. Ellos tienen una lectura muy diferente. No es el tema solo el ítem, sino es el tema cuestionar la ley 070 desde una perspectiva más política. Desde hace mucho tiempo siempre ellos han cuestionado algunos elementos de avances de
de la educación en la Ley 070. Pero la Ley 070 nace en conformidad con el magisterio urbano. Nace, pero los trotskistas nunca han estado a favor de eso, ¿no? Siempre atacan. Y creo que ahí el problema es también que la dirigencia trotskista y la de Santa Cruz, sobre todo de los verdes, están aprovechando también el conflicto políticamente para poder posicionarse. No hay que olvidarse que de este posicionamiento también va a depender el futuro del control de la CTV. Entonces hay intereses políticos también y cálculos políticos de los dirigentes. Lo que yo estaba mencionando es un aspecto central que no se va a resolver de manera directa, sino negociada, siempre negociada. ¿Qué haríamos? ¿Qué se haría? Por ejemplo, ver dónde son los lugares donde hay mayor déficit y cubrirlos con un acuerdo con los dirigentes y mirar que esto se pueda cubrir cada año para que se pueda cerrar, porque se ha cerrado. Si nosotros vemos desde hace mucho tiempo, durante estos últimos 12 años ha habido reducciones significativas del déficit histórico. Y eso es lo que debería mantenerse. Y eso es acordando, dialogando. No hay otra manera, porque si ellos plantean una posición maximalista, y como tú mismo lo has dicho, el Tesoro General de las Naciones no está en condiciones de poder cubrir eso a mediano o a corto plazo. Bien. Vamos contigo, Mónica. Quiero ir por el Zoom. Tú has publicado en tu Facebook has hecho un post diciendo que tú no eres masista, que de hecho eres muy crítica al MAS, pero que apoyas la actualización de los contenidos educativos. Me gustaría que nos expliques por qué apoyas la actualización de los contenidos educativos. Gracias, Susana. Fíjate la pena que da escuchar más de 10 minutos, encontrar argumentos que más allá de ser legítimos o no, no tienen nada que ver con el currículo, con la actualización curricular. Y eso a mí me da mucha pena, Susana, porque el compañero acá ha tocado varios elementos, varios puntos con los que sí coincido, pero son demandas del gremio, son demandas salariales, son deudas históricas, como él bien nos lo ha explicado. Pero qué injusto todo esto está llevando, y es posible, porque ya la Iglesia ayer ha salido a decir que va a pedir la anulación de la malla curricular, del currículo. Entonces, a mí me parece que son tensiones que no se vinculan y que son tremendamente injustas para una propuesta técnica. Por una parte. Por la otra, y respondiendo puntualmente, yo por ética y por estética nunca voy a ser masista, ¿sí? Que quede claro, pero no estoy aquí por masista o por antimasista, estoy aquí porque soy una persona que entiende más o menos de educación, porque me apasiona la educación y porque creo que defender un proyecto que significa un avance es importante, ¿sí? Sea del más, sea de los menos, o sea de los verdes o de los rojos, Susana. Vengo siguiendo desde hace mucho tiempo el tema de la educación, de la ley, de su aplicación, de cómo surgió la ley 070, cómo se desarrolló, cómo se aplicó la ley 070. Y evidentemente, como tú dices, siempre he sido absolutamente crítica. Y pues de pronto aparezco escribiendo a favor, ¿sí? de esta actualización curricular. ¿Por qué? Porque la he leído, porque sé cómo se gesta, porque sé su origen, porque sé que, y me parece muy interesante y además una luz de esperanza muy potente, ¿sí? Que nos debe iluminar a todos, de que el gobierno haya hecho caso, ¿sí? Haya escuchado las recomendaciones que viene de un organismo internacional como es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, que es parte de la UNESCO, ¿sí? Es ahí donde se recogen, quiero entender, y además la realidad me respalda, se recogen una serie de recomendaciones y se trabaja en función de aquello. Entonces, a mí me parece realmente que es una señal de voluntad, ¿sí? De voluntad política, de querer hacer bien las cosas y de mejorar, porque evidentemente sabemos que la ley 070
no ha dado buenos resultados. Una ley tremendamente politizada, ideologizada, ¿sí? Y ahora hay un retorno y una aproximación mucho más seria y más evidente a lo que es una propuesta técnica, tecnológica, mucho énfasis en matemáticas, muchísimo trabajo y muy cuidadoso en el área de la comunicación y el lenguaje y los lenguajes, ¿no es cierto?, de la música, que es tan importante, de la educación física. Es decir, yo apoyo, porque para mí eso es un avance técnico en términos educativos. Marta, Lo demás, sí. Mónica, a ver, yo voy a aprovechar esto que acabas de señalar. Has leído, porque hay mucha gente que protesta y qué sé yo, y no ha leído la malla curricular, sí, ¿verdad? O estas cartillas educativas, esta actualización que va a haber en estas 22, ¿cierto? Quiero que nos digas así de manera clara, te voy a hacer dos repreguntas, clara y enfática, si has encontrado la existencia de adoctrinamiento, ¿no? Porque ese es uno de los temas que evidentemente saltan y que preocupan a los padres, precisamente porque ellos dicen, bueno, yo tengo que mis hijos tienen derecho a hacer sus elecciones políticas cuando tengan la madurez suficiente, etcétera. Son los argumentos que escuchamos cuando uno sale a la calle. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿no es cierto? Tú que le has estado dando seguimiento a todo este proceso, los maestros dicen que materias como el ajedrez o el inglés y la robótica también, lo han dicho de forma que ha significado memes y toda esta cuestión, pero no vamos a entrar en ofensas a nadie, por supuesto, queremos un programa serio, ¿no? Que no estarían en las condiciones de dar estas materias porque no existe capacitación, ¿no? Entonces, ahí uno dice, pucha, pero pueden capacitarse, ¿no? O sea, ¿por qué esa falta de voluntad? Si a ti te ponen el reto de que debes capacitarte y existe, y eres, no sé, y eres una persona que tiene un ítem y qué sé yo, ¿no correspondería más bien hacer esa capacitación? ¿No se trata más bien de un rechazo al cambio de las rutinas de pronto a las que están acostumbradas los maestros? Tu opinión sobre esta última cuestión y la respuesta sobre la primera cuestión. A ver, yo creo, Susana, y quienes sabemos un poco de educación, entendemos que en Bolivia y en gran parte del mundo, uno de los gremios que más se opone al cambio es precisamente el de los maestros, ¿sí? Son demasiado reaccionarios y temerosos a hacer las cosas de manera diferente, y eso es lo que se le está pidiendo hoy al maestro. Sin embargo, debo decirte también que siempre se ha reclamado que el principal investigador del currículo y de su propia gestión docente debe ser pues el maestro, ¿no es cierto? Esa es su primera responsabilidad, no el decir o esperar a que le caigan unas actualizaciones curriculares, unos contenidos nuevos, unas formas diferentes. Es decir, ese cambio y esa proactividad debería ser algo intrínseco, ¿no es cierto?, del maestro. Esa es su obligación. ¿Por qué? Porque él está trabajando con conocimiento. Entonces, y el conocimiento es dinámico. Entonces, ver a un grupo de maestros que realmente se oponen a una actualización curricular, da pena, Susana, pero esto es también histórico, ¿no? Como decía Giovanni, esta eterna oposición siempre se la ha visto en el magisterio y no es una característica, repito, boliviana. Lo que espera la sociedad, yo creo, es más bien maestros proactivos, etcétera. Sí, yo creo que el gobierno se ha equivocado en no prever este asunto, ¿sí? Pero también me queda la duda que si lo hubiera organizado y si lo hubiera planificado con más tiempo, de todas maneras se hubieran opuesto por esa condición, ese carácter de oposición que siempre hacen los maestros en el sector, ¿no? Entonces, no me entra en la cabeza cómo un maestro ligado al conocimiento, ligado al desarrollo, ligado al aprendizaje, al ser mejor del ser humano, puede oponerse a la robótica, al ajedrez, a la programación, a la enseñanza del inglés. Es decir, para mí esto, Susana, es un avance en educación. Otro tema es que no estén capacitados, pero este no es un tema curricular netamente, ese es un tema de gestión docente, ¿sí? Entonces, el gobierno debió haber tenido un plan B porque sabía que este iba a ser un problema. Y es un problema
concreto. Es decir, claro, un docente que enseña español del día de la noche al día, pues tiene que enseñar inglés. Eso no es posible, técnicamente no es posible. O un profesor que enseña cálculo y ahora tiene que enseñar matemática financiera de pronto, ¿no? Ahora, haciendo un análisis de la propuesta curricular técnica, yo debo decir que un currículo no se refleja solamente en los contenidos. Hoy en muchas partes del mundo, en términos pedagógicos, ya ni siquiera se habla de contenidos. Una propuesta curricular excede los contenidos. Estamos hablando de propósitos educativos, de actividades de aprendizaje, de otra logística mucho más grande e importante que unos simples contenidos. Aquí no se han aumentado, y esto tiene que saber la población, no se han aumentado materias, se han aumentado, y es que yo te quiero decir, en primaria son 60 unidades de contenido, ¿sí? Y en secundaria son 52 unidades de contenido. Y son unidades cortas, ¿sí? Es que para que la gente nos entienda muy bien, es como que este es el libro que tiene 10 lecciones y hoy tendrá 11. Es más o menos eso, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero que esto quede muy, muy claro en la población, porque a veces se entiende una cuestión que es ajena a lo que estaría pasando, y coincido contigo que si estamos hablando de contenidos que no son 22 materias nuevas, sino que son 22 lecciones nuevas, ¿no es cierto? Exacto. No debería ser tan complicado para un maestro asumir, digamos, primero su propia capacitación, que creo que el ministerio seguramente debe tener los mecanismos para darla, pero coincido contigo en el sentido de que ese no puede ser, digamos, un elemento para que los niños no accedan a esa posibilidad de formación, ¿no? Más todavía en una educación fiscal que tiene todavía una brecha muy, muy alta con la educación particular, como la educación pagada, digamos, como es el país, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Y mira, yo me he tomado el trabajo de vaciar en una malla curricular, si se habla de malla curricular, he agarrado los contenidos nuevos y los he vaciado a una malla. Y tú vas a ver que sí se hace secuencia curricular muy interesante en, por ejemplo, comunicación y lenguajes, ¿sí? En música y en técnica y tecnológica. Ahí es donde está el énfasis. En otras áreas también hay contenidos nuevos, pero son pues mínimos, ¿sí? Y quiero entender que son complementaciones a una secuencialidad que se ha venido trabajando desde hace tiempo. Hasta ahí vamos. Bien, a la primera pregunta que me decía, si encuentro adoctrinamiento, sí, sí, porque no hay nada más político que la educación, ¿sí? Y bueno, la ley 070 es altamente política y adoctrinadora, ¿sí? Pero créanme que esta actualización curricular es muchísimo menos que los lineamientos curriculares que teníamos en 2012. También los he comparado. Hoy se habla de innovación en los lineamientos curriculares 2023. Se habla de innovación, se habla de calidad, se habla de trilingüismo. Y eso lo tenemos que valorar. Se habla de programación, de robótica. ¿Cómo no vamos a querer que nuestros hijos, ahora, si los maestros no están capacitados, hay que darles tiempo, hay que negociar, como dice Giovanni, hay que ver otras alternativas, pero no asumamos posturas maniqueas de decir o rojo o negro o blanco, ¿no? O va o no va. Es decir, sería tremendamente injusto que una propuesta técnica de esta naturaleza, con estas características, se caiga por tres cosas locas, ¿no? Claro. Ahí nos quedamos, Mónica. Luego te doy la palabra a Giovanni porque he visto que querías hacer una intervención, pero antes quiero estar con Marta, porque el caballito de batalla, como siempre, que no es nuevo ni nada de aquello, y es lo que mayor publicidad genera, y luego adhesiones y movilización y toda aquella cuestión, es el tema de introducir ciertos temas de educación sexual a los adolescentes en las escuelas. Tú eres experta en el área, y dinos, a ver, lo primero que quisiera que hagas es una explicación de por qué es importante que haya en las aulas, ¿no es cierto?, educación sexual, a qué edad, cuál es la situación en Bolivia, qué es lo que está proponiendo el ministerio en esta área, ¿no es cierto?,
Y bueno, si es que afecta esto que debería estar en el currículum, ¿no? Al derecho, porque se dice el derecho que tienen los padres de educar ellos sobre este tema, y ahí uno dice, bueno, evidentemente digamos un currículum, mandarlos a la escuela complementa lo que uno educa en casa, ¿no es cierto? Yo no sé nada de programación, seguramente en el colegio le enseñarán programación a mi guagua, no sé, ¿no? Sí, Susana, este es un tema realmente sensible en muchos sentidos, ¿no es cierto? Primero porque no es un tema técnico, es un tema que tiene que ver mucho con los valores, las percepciones, las construcciones sociales, culturales. Y que lastimosamente en nuestro país en general, cuando hablamos, digo en la región, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, pues saltan un sinfín de mitos, tabús que también se han instalado en la sociedad, en nuestras cabezas y han distorsionado de alguna manera nuestros valores. Pero eso también debemos recordar que se ha construido también en las escuelas de todos los siglos, ¿no? O sea, todas las escuelas han construido y el currículum escolar es un instrumento de construcción de la ciudadanía, ¿no es cierto? Es un instrumento donde la sociedad va insertando aquellas temáticas sobre las cuales se va a generar cambios sociales. Entonces, por eso también estamos hablando de una revolución educativa, cultural, etcétera, en nuestro país y en varias regiones del mundo. Entonces, la currícula refleja estos temas. ¿Por qué el tema de la educación integral de la sexualidad es un tema fundamental? Uno, porque el contexto hoy día nos está mostrando que los derechos de las mujeres han ido avanzando, no estamos ya en la situación de hace ni siquiera 50 años, en la situación de nuestras abuelas, ¿no? Han avanzado los derechos, solamente el 52 las mujeres no iban a la escuela, ¿no? Y peor en el área rural. Entonces, estamos en un contexto global de avance de los derechos de las mujeres y aunque hay todavía muchos temas y entre ellos temas que desafían a la sociedad, de la educación en la sexualidad. Y es importante además porque en nuestro contexto, y yo creo que los padres, madres y profesores cada día viven y sienten digamos, la situación y el calvario, porque el que pasan las niñas, vamos a decir, que no tienen información para protegerse cuando tienen relaciones sexuales, no saben dónde acudir. Realmente, además, el verse embarazadas, y ese es lastimosamente, el índice y la cantidad de adolescentes embarazadas está creciendo, más por la pandemia, la violencia, etcétera. Entonces no tienen dónde acudir y los niños y jóvenes, también adolescentes, también acuden a cualquier meme, a cualquier prueba que hay muchísimos a través de los celulares y las redes sociales, etcétera. Entonces obtienen información desactualizada, distorsionada totalmente, mantienen tabús, etc. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es el objetivo y por qué la importancia de la educación integral de la sexualidad, como se la llama? Porque no es solamente hablar de sexo, ¿no es cierto? Claro. Es hablar de esto que para todos los seres humanos, desde que nacemos, vivimos una sexualidad, nuestra sexualidad propia en base a referentes sociales, culturales, se construye también, etc. Entonces se trata de, en la escuela, a través de la currícula escolar, ¿no es cierto?, desarrollar capacidades, competencias, dar información, actitudes, valores que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes, vivir plenamente esa sexualidad, lo cual no quiere decir para nada, como por ahí se dice, que mañana salgan a tener relaciones sexuales con el primero que pase. No, no se trata de eso para nada y es una de las primeras cosas que hay que poner muy en claro.
se trata de generar estas capacidades, información que realmente les permita ejercer sus derechos, tener respeto por el otro, por la otra, generar actitudes que le permitan y digamos, razonamientos, lógicas que le permitan asumir sus responsabilidades cuando toma ciertas decisiones. Y conocer un poco su cuerpo, ¿no? Yo hace poco conocí un informe que hacía UNICEF sobre la cantidad de niñas que abandonan la escuela todavía, ¿no? Fundamentalmente en el área rural, por el hecho de que les viene la menstruación, imagínate tú, ¿no es cierto? Entonces, la mayor razón de abandono de adolescentes en el área rural es la menstruación. Y uno dice, ¿cómo la menstruación? Primero que luego no tienen acceso a toallitas y toda esta cuestión, pero digamos que al margen de eso, ¿no? ¿Cómo la menstruación puede ser una razón para que una niña se avergüence tanto y decida dejar el colegio, no quiera ir más, ¿no? Entonces ahí uno dice, es que hace falta pues el tema de educación sexual, que evidentemente abarca mucho más, ¿no es cierto?, que toda aquella cuestión que se ha ido señalando en el último tiempo, ¿no? Y no solamente la parte biológica también, Susana, ¿no es cierto? Es también contribuir a que los niños desde muy temprana edad pues aprendan a respetar el otro, a conocerse, a reconocer los saberes, las capacidades de unas y de otras, o sea, construir también relaciones, ¿no?, de género más equitativas, respetuosas, etcétera. Esas son, por decirlo ahora lo mínimo, ¿no es cierto?, de manera muy resumida, las bases que permitirían generar esto que creo que en toda la sociedad, todas las sociedades estamos reclamando y pidiendo, que es que disminuyan los embarazos no deseados, que se acabe la violencia, las violaciones a las niñas, que las niñas y los niños tengan la posibilidad de vivir su sexualidad de manera respetuosa, pero también con este seguimiento que habría que hacer en la currícula. La currícula tienen que incorporarse elementos, conocimientos, prácticas, valores secuencialmente. Te corto, porque a veces cuando uno escucha los niños deben vivir su sexualidad, inmediatamente existe una interpretación maliciosa, ¿no es cierto?, de que uno está mandando a que niños tengan sexo. Es decir, cualquiera que nos escucharía diría, pero bueno, basta, paremos un segundo con la ignorancia, ¿no es cierto? Pero esas son precisamente las retóricas que hoy por hoy se están utilizando para ir en contra de la educación sexual, que tiene que ver con lo que tú señalas, ¿no? Que es el conocimiento también del cuerpo, el respeto por el otro, etcétera, ¿no? Exactamente, y este es un tema que están utilizando muy bien, ¿no es cierto?, este hecho de estos tabús que se han construido y mal conocimiento, por decirlo de alguna manera, de estas temáticas, que llevan directamente a desinformar, a tergiversar, a anular el hecho de que además la incorporación de estos temas en la currícula viene desde la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? La Constitución Política del Estado ya dice que la sociedad va a respetar, y el Estado, etcétera, los derechos sexuales y reproductivos de la población. La 070, ¿qué recoge? El contexto y enfoque de la despatriarcalización. Entonces, tenemos la normativa que la tenemos desde hace varios años ya. Y claro, hoy surge estos reclamos, digamos, tan exacerbados, que no son nuevos, ya lo hemos dicho, no es de hoy, pero sí pasan a alimentar, digamos, un contexto de conflicto, y también por eso resalta más, ¿no?, el tema. Entonces, ahí hay varios temas. Me tengo que ir a un corte, pero voy a volver contigo, Marta, a seguir hablando de este tema que es definitivamente complejo y que genera tantas sensibilidades, aunque, curiosamente, no es el tema central ni del conflicto magisterial, ni es el tema central de las actualizaciones de las cartillas. Es que no lo es. Quédese con nosotros. Volvemos. Esta noche estamos hablando del conflicto que existe entre el magisterio, los maestros urbanos de Bolivia y el gobierno de Luis Arce Catacora.
Estamos intentando desmenuzar cuál es la razón central de los conflictos, hablando de estas 22 modificaciones que se han presentado a las cartillas educativas. Marta, voy a continuar contigo porque evidentemente el caballo de Troya, lo decíamos en el anterior bloque, ha sido el tema de educación sexual. A ver, si tú estarías dando una clase, ¿no? ¿Cuáles serían los temas básicos, ¿no? ¿Qué es lo que está, digamos, propuesto, qué es lo que se propone que den estas cartillas? ¿Qué es lo que contiene? Un poco para, digamos, salvar estas preocupaciones que existen en calle. Uno, creo que un criterio es dosificar, ¿no es cierto? No podemos hablar de los mismos temas en la misma dimensión y profundidad en todos los niveles. Pero sí, la recomendación general de todos los organismos internacionales, los convenios que asume Bolivia, etcétera, los compromisos, están orientados a que se inicie desde kinder, por decir, desde inicial, dosificado. Entonces, en ese grupo etario, por decir, la primera edad, la primera infancia, habrá que trabajar cosas básicas que son parte de su relación. Por ejemplo, que los niños y niñas los niños no jueguen solo con sus juguetitos de varones, ¿no? Que son siempre los carritos, la pelota. Que las niñas jueguen solo con sus muñequitas. No, que aprendan que ambos, hombres, mujeres, también, ¿no es cierto?, van a jugar con unos y otros temas. Ese es mi punto, Marta. Una cosa tan sencilla como la que estás diciendo, señores, eso es educación sexual. No es que les van a enseñar necesariamente a las guaguitas de inicial unas cosas que no sé qué cosas están imaginando. El hecho de, evidentemente, cerrar esas brechas de diferencia que una niña también de pronto pueda jugar con el camioncito, o que el niño pueda jugar con la muñequita con las compañeras, que los niños y las niñas jueguen juntos, ¿no es cierto? Es parte de la educación sexual. De la educación para una sexualidad integral, respetuosa, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente la base de todo de toda esta idea no es solamente niños por un lado y niñas por otro lado, la sexualidad también supone el encuentro, ¿no es cierto? Cuando yo estoy sentada al lado de una niña y el niño al otro lado, y el niño empieza a decir, eres una llorona, eres así, o la niña dice, no, a irrespetarse, ahí estamos empezando con los problemas, y esos son los temas básicos desde que nacemos probablemente, el respeto por el otro, por sus capacidades, etc. Y también, y esos contenidos van subiendo, obviamente, vamos a llegar hasta lo que es la menstruación hoy día, y eso también hay que reconocer. En las clases de biología, ¿qué se enseña? Se enseña toda la parte más biológica, ¿no es cierto?, de la reproducción, etcétera, etcétera, de todos los seres vivos y además de los seres humanos. Eso se ha dado desde hace 100 años en nuestro país, y hoy esos temas están causando revuelo. Es decir, ahí hay un problema. Tenemos que entender que los padres, madres de familia, los docentes, que realmente nuestra responsabilidad de fondo es que esos niños y niñas que pisan las aulas se conviertan en seres humanos respetuosos de la diversidad, del otro, de la otra, y que las relaciones deben ser, pues, de ese profundo encuentro como seres humanos, horizontales, ¿no? Mónica, vamos contigo. Mira, la educación ha pasado un momento realmente trágico en nuestro país. Tú que has venido dándole seguimiento y que eres una estudiosa de estos temas, ¿no es cierto? Hemos tenido la pandemia, suspensión del año escolar, el año siguiente nuevamente la virtualidad de las clases, no se volvía a las clases, episodios como ahora mismo, ¿no?, que entre paros y otras cuestiones hay colegios que han vuelto a la virtualidad, es decir, es muy complejo, ¿no? Porque la virtualidad, además, ¿no?, tomando en cuenta ciertos factores económicos de nuestro país, hay chicos en los colegios fiscales que pueden pagar la virtualidad, otros que no la pueden pagar, no pueden pagar los datos, ¿no? Y se suma este conflicto, ¿no? Yo te quiero preguntar un poco ahí, en tu calidad de profesional, como docente, como profesional de la educación,
¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo esto afecta luego el desarrollo de los pequeños, de los adolescentes, de los jóvenes, que luego tienen que pasar a la universidad, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que la actualización curricular 2023 un poco trata de achicar esa brecha. No nos olvidemos que una de las novedades, lo presenta así el Ministerio de Educación, es justamente el trabajo de los perfiles de salida, ¿no? Tanto del nivel de primaria como de secundaria, y me parece fantástico, no solamente trabajar el proceso que sea de calidad, sino también con un norte que se llama perfil de salida, ¿sí? Eso es muy importante. También quiero comentar que hace un tiempo atrás me llamó mucho la atención y lo recibí con mucha alegría, saber que, por ejemplo, técnicos, educadores de la Universidad Mayor de San Andrés habían presentado su propuesta justamente para achicar la brecha que existe, que es importante y que la pandemia viene también a evidenciar de manera patética. Yo he sido muy crítica de lo que sucedió el 2020, el 1 de agosto del 2020 se suspende la educación, el año escolar, ¿no es cierto?, y educativo, y pues ha sido increíble, pero también esa crisis nos ha servido para poder ver cómo la educación privada ha podido sortear esas dificultades, ¿sí? Por una serie de intereses también, lógicamente, pero por una suerte de flexibilidad curricular, de mayor acceso a tecnología, al internet, etcétera, pero no sé, pero ha podido sortear aquel problema. En cambio, la educación fiscal no, e inclusive te hablo de la educación superior universitaria. Para la universidad ha sido muy complicado migrar a una modalidad virtual. Cuando el ministerio un poco dice, hoy como meta, como una cosa positiva, anuncia y dice, hoy todas nuestras escuelas y todos nuestros estudiantes están pasando de manera presencial y lo presenta como algo positivo, yo digo, qué pena, porque la virtualidad, yo en este momento estoy trabajando para la virtualidad, haciendo desarrollo tecnológico en educación, ¿no es cierto? Diseño instruccional, quiero decir, tiene muchas cosas positivas, Susana, y no las hemos sabido capitalizar. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a Internet. Es decir, claro, eso es lo primero, pero eso es lo primero que el ministerio debió haber atendido, ¿sí? Yo creo que en términos generales la educación la ha pasado dura. Los padres de familia la han pasado dura. Los últimos 3 informes de calidad internacional que se hacen en Bolivia nos sitúan por debajo de la media latinoamericana, Susana. Esto es terrible. Eso es terrible. Esto Claro. es terrible, Mónica. Ahí me voy a ir porque quiero hacerle a Giovanni ya la última pregunta del bloque. Tú eres sociólogo y hay una cuestión que de este fenómeno, porque tú has hablado de los sindicatos del magisterio trotskistas y comunistas y súper radicales, pero a la vez, digamos, sindicatos que se expresan tremendamente conservadores, ¿no? Súper contradictorio con lo que la ideología que profesan, ¿no? Por último, esa supuesta superioridad que existe entre los maestros urbanos y los rurales, que tampoco es un tema nuevo para Bolivia y que no deja de tener ahí un tinte racista, sin duda alguna, ¿no? Otro ejemplo, la alianza de los maestros con las iglesias, precisamente para mantener ciertos temas ahí sin tocarse, los explicaba muy bien Marta, ¿no es cierto? Es decir, el antimacismo, digamos, agudizado, ¿no? Que entiende esto en términos de ser parte, digamos, de una cuestión política, que se entiende como parte de una cuestión política y no de una cuestión técnica, ¿no? Es decir, lo decía Mónica con mucha énfasis, estas son cartillas educativas, son programas educativos que de pronto pueden haber conflictos políticos, pero ¿qué tiene que ver el programa educativo con el conflicto político, no es cierto? ¿Qué piensas? ¿Qué ocurre sobre todo esto? Bueno, yo en principio diría que el maestro que tenemos ahora no es el mismo de los años 90.
Cuando se dice salarialista, se refiere a un tipo de maestro que estaba constreñido en la época neoliberal a vivir solamente de tener que pedir el salario. Pero si hoy vemos el aumento salarial en los maestros, es relativamente significativo. Ha subido igual del 200% que en todo el sector público. Y eso quiere decir que ya no estamos. Hay otro dato también importante. La U Pedagógica da diplomados, maestrías, y por lo menos de los 160.000 maestros que hay en ejercicio, la U Pedagógica daba titulado a 80.000. Estamos hablando de otro maestro. Por eso creo que es muy difícil referirse al salarialista como si estuviéramos en los años 90. Ese sí tenía ese elemento, porque además la Ley 70 ha jerarquizado a los maestros con el nivel de licenciatura y ellos han tenido otras opciones. Yo solo pongo el dato de la Universidad Pedagógica que pertenece al Ministerio de Educación, pero no estoy dando el dato de las otras universidades públicas y privadas en las cuales los maestros también se han metido a estudiar otras carreras o maestrías, incluso doctorados. Entonces, es otro el maestro. Por lo tanto, yo creo que no hay que pensar que es un asunto directamente de que se están negando por un tema salarial. Hay otros temas ahí estructurales. Yo creo que en ese marco es un cambio de sujeto, digamos, una modificación cualitativa producto de estos 12 años, ¿no? La Ley 070 les otorga el nivel de licenciatura. Eso les ha abierto las puertas a otras universidades. La Ley 070 crea la U Pedagógica, da nivel de especialidad, maestría y doctorado. Otra cosa es de discutir la calidad o el nivel, pero lo cierto es que otra cosa es una persona que busca un salario y otra persona es que busca tener una maestría o un doctorado y a través de eso insertarse a un sistema laboral. Ese es el tipo de maestro actual. Entonces, me parece que en ese marco, y lo hemos comprobado, nosotros hemos hecho el 2015 una encuesta a todos los maestros, porque queríamos, me acuerdo, abrir la Universidad Pedagógica. Y uno de los retos era saber si la Universidad Pedagógica iba a depender exclusivamente de maestros a formar maestros. ¿Y cómo explicas entonces, digamos, con ese salto de formación que han tenido los maestros, que evidentemente antes eran técnicos, el maestro era técnico, y hoy día prácticamente el 100% de los maestros, si no estoy confundida, ya son licenciados? Sí, el 100%. El 100%. Casi el 100%. Casi el 100%, pero es muy marginal aquel que no lo sea, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, ¿cómo explicas esta reacción de pronto? Porque es una reacción que la dirigencia misma la ha puesto sobre la mesa, el hecho de que no quieran impartir clases de robótica, por ejemplo. Bueno, en realidad lo que creo que se está apuntando es a una cualificación, es decir, lo que decía la compañera, ¿no? Este problema es un problema de gestión educativa, es decir, cómo gestionamos la posibilidad de cualificar mejor en ciertos contenidos a los maestros. Ese es el punto. Creo que los cursos de 3 días son insuficientes. Hay que crear cursos de más largo plazo. Por ejemplo, tenemos a la Universidad Pedagógica. La Universidad Pedagógica puede dar una especialidad o un técnico, o perdón, un diplomado de 3 meses o más. Se pueden hacer. Además, no es otro tema que creo que es sensible es el tema económico, porque pagar estos cursos también alguien los tiene que pagar y el Estado, como tú me has dicho, no siempre tiene el recurso suficiente para pagar todos los cursos. Pero ya se han hecho experiencias con el Profocom. El Profocom también había que pagar un cierto nivel de dinero, pero eso se descontaba de los maestros y eso se negocia. Por eso digo que este problema en ese marco es negociable, no es un tema irreconciliable. Lo que hay que quitarle es un poco el prejuicio que tienen ciertas dirigencias trotskistas que miran este asunto de una manera muy maximalista, como si con esto hicieran las condiciones revolucionarias para tumbar al MAS. Ese es el problema y eso no ha pasado. Si bien los profesores en La Paz, en Cochabamba y en Potosí suelen votar por profesores trotskistas, no lo hacen porque son ideológicamente trotskistas, lo hacen porque en realidad los trotskistas son los más radicales y es como una forma de canalizar cierto descontento. Entonces ese descontento está en las bases y ese descontento es el que yo creo que sí se puede resolver de manera dialogada. El tema curricular es, como tú mismo lo has dicho, lo han mencionado, es un tema de ajuste, no es un problema para mí. Por ejemplo, este de la Iglesia Católica, lo hemos discutido en 2014. Yo me acuerdo con el padre Obermayer, que era difunto, vino y debatió este asunto porque dijo, ¿por qué nos están quitando la formación cristiana? Porque antes todos aprendíamos catecismo, porque se les ha quitado la tuición de que ellos formen a maestros de religión a nivel de licenciatura. Porque decía él, ¿no? 80% son católicos en Bolivia y ustedes están dando religión para el 20%, no para el 80%. Ahí le hemos respondido, el problema de la espiritualidad, la religión es cualitativo, no es cuantitativo.
Si hay 2 o 3 personas que son musulmanas o recuperan una espiritualidad indígena, valen igual que un católico. La misión del Estado es otorgar una visión plural de la religión. Ahora, también se le ha dicho a la Iglesia Católica, desde ya hace más de 10 años, que puede formar a nivel de posgrado con especialidad en religión. Las escuelas religiosas católicas no están prohibidas de dar su doctrina. Lo único que tienen que hacer es complementar con esta visión plural. Esto es una discusión de hace más de 10 años. Lo que yo celebraría con esos términos es que recién ahora se están tocando estos temas que se han iniciado en 2014, no son nuevos. Bien, quédese con nosotros. Vamos ya a las conclusiones rapidito de este desacuerdo. Muchas gracias por habernos seguido esta noche. Hemos hablado del tema del conflicto entre el magisterio, los maestros bolivianos y el gobierno de Luis Arce. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Tu aporte ha sido fundamental. A modo de titular, si mañana te tocaría titular la prensa, ¿cómo lo harías? ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿no? No tengo esa capacidad de síntesis, pero lo que yo quisiera es que la gente se informe, que los padres de familia se informen más, que no especulemos, que no tengamos miedo. Susana, yo pienso que a lo único que tenemos que tener miedo es a la desintegración de la familia, no a una propuesta técnica, y que confiemos en nuestros maestros, ¿sí? Que los capacitemos y los apoyemos. Y creo que cada uno de nosotros, profesionales, si sabe algo más y puede aportar, que lo haga. Por eso estuve en tu programa y muchas gracias. Gracias a ti por habernos acompañado. Marta. Sí, igualmente es un tema muy complejo, pero creo que dos cosas son claves. Entender que la educación integral de la sexualidad más bien va a unir a las familias, va a dar elementos a los padres y madres de familia para orientar a sus niños y niñas, adolescentes, etcétera, y a los docentes a tener la oportunidad, y no se la nieguen, de contribuir también a que las familias, los niños y las niñas crezcan en esa amplitud de valores y ser agentes sociales, comprensivos, que se integran, etcétera. Muchas gracias. Giovanni. Bueno, yo primero celebro que se discuta estos temas, es lo más importante, porque para construir un Estado plurinacional hay que abrirse a la pluralidad y eso es debate, discusión y diálogo. Yo titularía no cerrarse al debate, no cerrarse al diálogo, no ponerse intransigentes y abrirse, porque ese es un punto fundamental. Como decía, estos temas no son de ahora, vienen del nuevo currículum del 14 y que ahora generen polémica es clave para mí. Creo que todo Estado se hace deliberativamente, es decir, en polémica, y eso es clave. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Son solamente 22 temas más. Nos abriremos a que nuestros chicos tengan la oportunidad de tener una mejor educación. Buenas noches, gracias por acompañarnos.